la mística de lucha panista. Yo creo que ese es el legado que nos deja. Fue en la lucha de la resistencia civil. Para nosotros nos dejó un legado muy importante porque nos enseñó a luchar con convicción por las cosas que uno cree. Se podría entender el cambio democrático en México, la llegada del PAN sin un Don Luis que empujó en tiempos en los cuales era prácticamente imposible lograr llegar a la meta, pero él fue un hombre de fe, un hombre de convicciones y lo logró. Debemos de seguir el ejemplo de Don Luis, que fue nuestro candidato presidencial cuando sabíamos que las posibilidades eran muy difíciles. Él aún así estuvo ahí de manera tesonera, de manera constante, y yo creo que es un ejemplo a seguir para todos aquellos que militamos en este partido. Luis ha sido referente, motivación para muchas de las generaciones panistas. La democracia. Yo creo que fue el constructor, hay muchos constructores de la democracia en México, iniciadores de su transición, pero yo creo que el más grande de ellos es Don Luis Álvarez. Don Luis es alguien que impulsó la democracia en nuestro país, un pilar importantísimo para nuestro partido, que impulsó liderazgos de jóvenes y creo que nos va a hacer mucha falta en esta etapa del PAN. El legado de Don Luis es sin duda un país democrático. No se entendería la democratización de México, la transición de México a la democracia sin la aportación de Don Luis H. Álvarez. Es un riquísimo legado, pero yo creo que podría resumirse en que Don Luis se entregó a la actividad política como servicio, no como una actividad para tomar ventajas personales, sino una actividad al servicio de la comunidad, y que era fundamentalmente una tarea noble, desinteresada y de entrega total. Don Luis dejó para el Partido Acción Nacional el legado de luchar por la democracia con indomable esperanza y con la convicción de que con participación y con esfuerzo democrático podemos llegar a ella. Gracias, Don Luis, por su vida. Enseñanza de la fuerza de los pacíficos y también la esperanza. Yo creo que esto que se decía con Manuel Gómez Morín, que la política es júbilo y esperanza, precisamente en valores éticos, de servicio, de interés por el país, eso es lo que nos ha dejado. Muy importante Don Luis, que es parte de su legado, pues es la enorme congruencia con la que siempre hizo todo. O sea, no hay nadie que pueda realmente señalarle un solo acto de inconsistencia en su conducta a Don Luis. Don Luis fue un hombre honesto en su manejo económico y honesto en su posicionamiento ideológico y congruente. Un enorme ejemplo de congruencia, una persona absolutamente transparente y entre su decir y hacer no había discrepancia. Eso es, yo creo que el mayor valor que nos deja, a mí por lo menos como ejemplo. Yo destacaría su congruencia histórica, que nunca dejó de luchar, el que siempre creyó en el PAN y en la democracia, y bueno, que yo creo que es la última de las figuras así incuestionables del partido. Es el legado de la congruencia en el amor a México y el celo y convicción democrática. Un hombre que supo hacer de su vida un legado que nos deja lecciones de dignidad, de ética, de amor por México. Bueno, primero es un legado de profunda congruencia. Don Luis era un hombre profundamente honesto, vertical, transparente, valiente, pero sobre todo era un hombre coherente, porque Don Luis siempre decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Y para el país su gran legado es que él abrió la puerta para la transición democrática. La transición democrática mexicana no se explica sin la participación de Don Luis. Don Luis, por allá en los años 50, con su vocación ciudadana, siempre estuvo presente, siempre actuó
pero fue de enorme trascendencia su época cuando presidente nacional, que es cuando se dan pues grandes asuntos de la vida electoral nacional. Constancia, lealtad, un profundo amor por México y por los mexicanos, una apertura a la pluralidad y a la inclusión y una generosidad sin límites. Muchas las enseñanzas que nos deja don Luis al Partido Acción Nacional, yo te destaco una. Es una persona que luchó con valor, pero que tuvo también la capacidad de dialogar y de respetar a la pluralidad de ideas al interior del Partido Acción Nacional y en el país. El legado que nos dejó don Luis es obviamente, más allá de su doctrina, de los principios, es el constante esfuerzo y sacrificio por la democratización de México, y sobre todo es el último de los pilares de los valores de Acción Nacional. Eso es lo que pensó, hizo lo que dijo y siempre fue alguien sencillo, directo, además alguien que luchó por la democracia y le aportó mucho al país. Don Luis Álvarez comprometió su vida a la causa de la democracia. La transición mexicana no